Existen todo tipo de símbolos. Representan lugares, ideologías, acontecimientos, provocan reacciones y emociones. Guernica. Picasso lo pintó para gritar contra la guerra, contra el bombardeo. Pero ¿cuándo dejó de ser un cuadro histórico para convertirse en un símbolo? ¿Qué le da tanta fuerza? ¿El acontecimiento? ¿Su recorrido? ¿La pintura? ¿Arte, símbolo o las dos cosas? Las obras se tocan, se ven, pero en el arte siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. ...26 de abril de 1937... La Legión Cóndor, la élite de la aviación alemana, aliada del bando franquista, se dirige al pueblo de Guernica. La orden es atacar a la población civil. Querían conocer cómo afectaba en la moral del enemigo. Pruebas en medio de una guerra civil. Esta vez bombardearon personas y no puentes. Los pilotos dijeron en sus informes que la organización de la población trabajadora era pobre y que eso había provocado una baja moral de resistencia. Me pregunto qué verían los pilotos desde arriba, qué pensarían las víctimas. Se considera el primer ataque contra civiles, el capítulo más conocido de la Guerra Civil Española. Aquí he venido, al pueblo de Guernica. Quiero saber qué sucedió. Han pasado muchos años, pero todavía algunos lo pueden contar en primera persona. Cuando el bombardeo tenía 12 años. Yo en cuanto vi las campanas y las sirenas a tocar y todo eso, pues me metí en un refugio con mi hermana de 7 años y allí lo pasé, sin enterarme apenas de nada. Lo que pasa es que cuando ya salí, pues ya vi que aquello era habían hecho un descalabro. Ese día había mercado, como hoy. Lo bombardearon como a tantos otros edificios no estratégicos. Julio Naindía me cuenta lo que recuerda. Él sobrevivió, pero no le gusta que le llamen superviviente. Aquí se considera generalmente, y con mucha razón, que las víctimas fueron las que murieron. Pero las que vivieron, las que sobrevivieron, pues fueron unas víctimas semi-muertas. Sus hogares, sus enseres, todo su ser de la vida que habían luchado, que habían hecho con su sudor, habían perdido todo en 3 horas, 4 horas, y después a continuación pues quedaron sin humor, sin ilusión, sin futuro. Bajo nuestros pies, la ruina. Objetos que ilustran lo que cuenta Julio. El vacío, el miedo de cuando entraron los militares días después, la vergüenza de que les hicieran limpiar a ellos los escombros. Momentos difíciles de olvidar. Esas secuelas jamás desaparecerán. Esas son imborrables. La misma noche del bombardeo nos trasladamos con una furgoneta de casa a Jánquiz, que está a 2 kilómetros de aquí. De ahí se veía todo el panorama de Guernica. Se veía todo Guernica ardiendo. Y aquel espectáculo a mí jamás se me va a olvidar. Entre el campo, en la aleta... Me enseña el lugar donde su padre lo escondía días después, cuando los ametrallaban. Cuesta imaginarlo. Hablamos del cuadro que me ha traído hasta aquí. Claro, en mi edad, cuando se hizo el cuadro, pues no lo sentía mucho, ¿no? Ni entendía la pintura, ni le entendía lo que quería decir el cuadro, ni nada de eso. Ahora, después, con el tiempo, pues sí he ido pues apreciando lo que fue aquello y tal, y aquello significa mucho, mucho para Guernica. Por eso piden que el cuadro de Picasso esté en su pueblo. Una petición complicada. Julio me enseña otras huellas de la guerra. A 5 metros bajo tierra, en lo que hoy es un bar, había un refugio.
Ahora son unos lavabos y pocos conocen la historia. Uno de tantos lugares invisibles. Cambio de escenario. Estoy en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, un edificio representativo de la República. He quedado con Josefina Alix, es historiadora del arte y lleva muchos años estudiando Guernica y el contexto en que se pintó. Empezamos por el motivo. Es un encargo del Gobierno de la República para el pabellón español en la Exposición Universal del 37. La Embajada de España en París quería mostrar al mundo la guerra que asolaba al país. Para ello pidieron la colaboración de muchos artistas españoles. Necesitaban a los más reconocidos a nivel internacional. Picasso aceptó en principio, pero luego empezaron sus dudas. Primero que él no le gustaba la cosa de ponerse en un pabellón que iba a ser de carácter político, porque no le gustaba señalarse. Segundo, porque él no había pintado jamás una pintura tan enorme, tan grande, y se le escapaba el lienzo, es decir, no eso. Y tercero, por su vida personal, por los momentos de vida personal que atravesaba en aquella época. Hablamos de lo que empezó a pintar tras el encargo. Primero fue Sueño y Mentira de Franco. Estos grabados no gustaron a los responsables del pabellón y Picasso inició el taller, el pintor y la modelo. Unos dibujos alejados de cualquier mensaje político, pero importantes, porque establecen el tamaño, la escala e incluso la composición de lo que va a ser Guernica. Pero entonces... Las noticias del bombardeo de Guernica llegaron a toda Europa y la manifestación del 1 de mayo en París se convirtió en un clamor contra la guerra. Ese mismo día, por la tarde, Picasso empezó a pintar bocetos y 10 días después, el mural. Empezó a pintar con una furia tremenda, ¿no? O sea, desde el 11 de mayo al 4 de junio pintar esa tela inmensa, hay que hacerlo con una furia especial, porque es algo que le salió de las tripas. Pues ahí está el horror de la guerra, ahí está Málaga, ahí está Guernica, están sus cosas personales, está todo eso. Josefina me muestra un libro que explica su teoría sobre la influencia que tuvieron en Picasso los acontecimientos ocurridos en Málaga meses antes. Se dice que Guernica fue el primer bombardeo contra la población civil, pero no es cierto. El primero fue Málaga. No se conoce porque el Gobierno de la República, el ejército, tal, dejaron a Málaga sola, porque ya se veía que iba a ser imposible defender Málaga, y luego se vio la cantidad de muertos y las burradas que allí pasaron, y entonces se convirtió en tema tabú y nunca se ha hablado de Málaga. Pero a Picasso, malagueño, le supone un choque brutal. Me acerco al cuadro por fin. La sala está entre 20 y 22 grados. Recuerdo lo que me han explicado, cómo surgió, cómo lo pintó Picasso. Veo la furia y toda su aventura hasta llegar a esta sala. Pero de la pintura aún no sé nada. Conozco el contexto, pero no la obra. Paloma Esteban es conservadora del museo, además de una apasionada de Picasso y de Guernica. Es un cuadro en el que, paradójicamente, no vamos a ver ni bombardeos, ni aviones, ni soldados, porque es un cuadro que es un alegato contra la guerra en general. Como tal, Picasso lo que utiliza son motivos que él ya estaba cultivando en su producción anterior y que se centran en dos tipos de personajes específicos. Por una parte, los personajes animales, que son el toro, el caballo y un pájaro que se ve muy en segundo plano, y luego, por otro lado, están los personajes humanos, que son sobre todo las mujeres que pueblan todo el lienzo y que van jalonando esa historia de ese gran cuadro que es Guernica. Y bajo todos ellos, un guerrero abatido. El cuadro es una grisalla, está resuelto solamente en blanco, negro y tonos grises, y es una grisalla, yo creo que precisamente para poder expresar ese sentimiento de dolor y de rechazo a la violencia. Es un cuadro que, si ahondamos, vemos cómo se pone de manifiesto
que Picasso ha estudiado profundamente siempre a los clásicos, a los maestros antiguos. Entonces, esa composición es una composición muy estudiada, una composición piramidal que viene de, bueno, pues del siglo de oro, y con esa mezcla de estilos, que es lo que da como resultado esa fuerza de ese contenido que nos sigue llegando al fondo hoy en día. Intento captar las influencias de las que habla Paloma y también Josefina. Me planteo si surgen de forma consciente o inconsciente, si el artista las busca o las encuentra. Una pregunta sin respuesta que Picasso nunca contestará. Me voy al otro lado de la sala, miro las fotos que hizo Dora Maar. La fotógrafa surrealista siguió el proceso de producción del cuadro y podemos ver la evolución. Me fijo en los animales. El toro y el caballo están tomados del lance más violento de la corrida. Como sabemos, la corrida es un motivo que Picasso recrea una y otra vez en su producción, salvo en la época cubista, prácticamente en toda su producción. ¿Qué significan en esta obra? La teoría más generalizada podría ser aquella que explica esta escena, este lance de la corrida de toros, como identificando al toro con el opresor en las guerras, en las situaciones violentas, y al caballo con los oprimidos. El toro es el personaje fuerte y, sin embargo, el caballo es el personaje débil. Hay, como digo, múltiples explicaciones y en eso está la riqueza del cuadro, en que cada espectador pueda recrear su propia historia al ver ese cuadro. Vuelvo al cuadro. Es martes y entro por la puerta de atrás, por la mitad invisible del museo. Hoy es día de limpieza y reparaciones. Vamos hacia la sala 206. Es un espacio grande que incluye muchas más obras. Rosario Peiró es jefa de colecciones y me explica cómo han reorganizado el espacio. Pretenden que el espectador no olvide que Guernica es un cuadro histórico. Lo que hemos hecho ha sido un eje en el que, que nos ha permitido la misma arquitectura del museo, en el que lo hemos confrontado con imágenes documentales y cine que sabemos fue una gran influencia a la hora de organizar el cuadro de Guernica para Picasso. Picasso, como sabéis, cuando ocurrió la guerra civil y cuando ocurrió el bombardeo, vivía en París. Entonces, digamos que su primera impresión, su primera visión fue en blanco y negro y fue a través de material documental. Por lo tanto, esta idea documental, esta idea de cuadro histórico, creemos que es importante para Guernica y por eso hemos contrapuesto el cuadro con material, digamos, fílmico documental. Lo miro. Son películas sobre la Guerra Civil Española. Imagino lo que debían impactar mientras estaban sucediendo. A pesar de eso, vuelvo al sitio y veo el símbolo del que todos hablan. Y para entender qué es un símbolo, busco otro. Este no fue pintado, nació en la tierra y se fue creando con la historia. El árbol de Guernica representa las libertades vascas. Y la pintura de Picasso. Demasiadas palabras, por desgracia. Creo que hoy, como entonces, sigue habiendo situaciones que el Guernica denuncia. Realidades contra las que este símbolo grita. Estas son otras guerras. Ya no entran en el tema de este programa, pero aprovecho este tiempo de los créditos para que veáis que todo cuadra. Es símbolo del rechazo a la opresión del débil en las circunstancias que rodean a una guerra. Es decir, el grito, el dolor, o sea, no hay nada y está todo, ¿no? Aquello refleja todo lo que ocurre aquí. Para mí Guernica sería un símbolo de paz. De los gobiernos dictatoriales, de la muerte, de la injusticia, o sea, realmente se ha convertido en un símbolo universal.